Vamos a por ello, la fuerza vital del cielo anterior. Y os voy a leer directamente la introducción. Escribo en el exilio desde un planeta remoto y oscuro llamado Tierra, al que me han enviado la jerarquía por haber querido violar la zona prohibida del universo. He vivido ya 11 vidas terrestres y no he podido retornar a mi lugar de origen. Algo en el enfoque magnificente de la divinidad estimuló un misterio que ninguna lección o sufrimiento han podido develar, y eso me mantiene prisionero en un lugar extraño y distante, regido por leyes que no coinciden con mi naturaleza celestial. Escribo como un intento más de compartir, porque eso es lo que he aprendido a hacer. Escribo porque recuerdo y el recordar sin manifestarlo me ahoga. He aprendido a sobrevivir a pesar de todos los intentos de los habitantes de este planeta por moldearme a su estilo de vida. He conocido grandes sabios que han sido mis maestros, y el misterio de lo que esconde la mujer terrícola me ha fascinado a través de todas mis vidas. Me he vuelto conocido entre los habitantes de este planeta, en diferentes épocas. Aparecí en la Biblia como Andrés, en los Yoga Sutras de Patanjali, en los escándalos de las cortes francesas del siglo XV y entre los grandes cabalistas de Safed. He decidido retornar a mi planeta de origen, cuésteme lo que me cueste. Y este escrito es un intento por sanear mi memoria y entender mi propio desarrollo. Confío que a través de su elaboración encuentre la llave perdida, el secreto procedimiento que ha de liberarme de esta cárcel planetaria y de sus habitantes. Pero no se interpreten mal mis palabras en el sentido de ausencia de cariño. Estoy profundamente agradecido con este planeta porque en él he vivido experiencias que en ninguna otra porción del universo se viven. Aquí he encontrado seres de todos los rumbos y con todas las tendencias, la mayor parte de ellos en el olvido de sí mismos, pero otros con la cabeza en alto recordándose. Las humillaciones me han exaltado después de sumirme en la desesperación, y poco a poco he ido retornando al amor hacia mí mismo. Encuentro que incluyo a todas mis vivencias y nada puede definirme. Fluyo, en cambio, hasta que vuelvo a encontrar algo y no resuelto, y en él me quedo y retorno hasta que lo considero también mío. En esta expansión comienzo a reconocerme como el todo, y cada vez mi existencia separada desaparece para dar lugar a alguien más cercano a mí mismo. Pero este mí mismo no es ni un anhelo ni tampoco un pensamiento. Se asemeja más a un sentimiento que incluye todos los estados, todas las emociones y aún los dolores que experimento. De todo ello estoy agradecido a esta correccional de los exiliados del universo. A no dudarlo, en ocasiones he sido aquí muy feliz y casi he decidido quedarme, pero tengo un llamado y no puedo dejar de oírlo. Si he aprendido lo necesario y si ya es mi tiempo, eso quizás también yo lo decido, pero sé que no estoy solo y que el Padre amorosísimo existe. A él me remito y que solo él me juzgue. Bueno, esto, si le pones la música que le puso Ida Cuellar y lo lees bien, pues yo recuerdo el principio del documental de El secreto del doctor Greenberg. Bueno, los pelos de punta, muy fuerte, ¿no? Empezar así. Bien, ¿de qué va esto? Bueno, hasta ahora hemos cubierto libros que son teóricos, ¿verdad? Recientemente hemos transitado por la autobiografía de Jacobo, y ahora podría uno decir que esto es parte de los cuentos, las ficciones, las imaginaciones que escribía. Y yo sostengo, y él casi que lo dice aquí también, y lo dijo aquí también en algunos de los pasajes, si recordáis, cuando trataba de analizar y recordar sus vidas con ciertos personajes reales de su vida. Bueno, que esto es una autobiografía, pero no de su vida última, diríamos, en México. Por cierto, recordar que en el último capítulo decía aquí que uno se reencarna también varias veces en la misma, puede reencarnarse en el sentido de empezar una nueva vida en la misma vida que está viviendo, pero esto va de, como nos va a decir él, sus 11 vidas anteriores, su origen, y dirá que no recuerda más atrás, y la última de esas 11 vidas va a ser la vivida en México, y nos va a narrar en 11 sucesivos capítulos pues sus periplos encarnado en diferentes personas, obviamente, o en diferentes cuerpos, mejor dicho, en distintos países. Os he leído la introducción y ahí ya lo dice, ¿no? Escribe desde el exilio en un planeta remoto y oscuro llamado Tierra. Aquí le han enviado, le han castigado, le han enviado aquí, ahora nos contará por qué. Y otra vez, ¿no? El escribir de Jacobo, ¿no? Escribo como un intento de compartir, porque eso es lo que he aprendido a hacer. Nos habla de grandes sabios y la mujer. Recordar aquí la madre y el padre, ¿no? La madre, su madre, Estusha, y cómo la buscan las mujeres, su padre ausente y cómo lo buscan los sabios. Bueno, en la introducción nos dice que ha aprendido a sobrevivir a pesar de todos los intentos de los habitantes del planeta por moldearme a su estilo. He conocido grandes sabios que han sido mis maestros
y el misterio que esconde a la mujer terrícola. Esos podrían ser sus dos polos principales, ¿no? Es un procedimiento, dice aquí, de liberación de esta cárcel planetaria. Y el trabajo, ¿verdad? Es vivir las experiencias para dejar ese olvido de sí mismo. Grandes palabras para empezar. Y el proceso es el de retorno a la unidad. Índice. ¿Cómo está estructurado este libro? Como veis, es muy finito, ¿vale? Se lee muy fácil. Se lee muy fácil según cómo lo leas, porque claro, te puede mover y entonces tienes que pararte y sentirlo. Está esta introducción que ya os la he leído, son 2 páginas. Ahora os voy a hablar del primer capítulo cuando habla de Andrómeda, de dónde viene, y luego van a ir siguiendo esas vidas. India, Egipto, Japón, Tíbet, Jerusalén, India de nuevo, Polonia, Francia, Safed, Rusia y México. Y cada una de ellas tiene asociado en el índice un yo creo, yo soy, yo tengo, yo pienso, yo siento, yo quiero, yo analizo, yo equilibrio, yo deseo, yo veo, yo uso, yo soy. De nuevo. Veremos por qué. Trataremos de ver por qué. Como os he dicho en algún vídeo anterior, a pesar de que aquí nos narra esas 11 vidas, lo que cobra el peso principal es la última, la de México, porque básicamente este libro al final trata de su última mujer en su última vida. Y como también es motivo de su autobiografía, de su vida, todas las discusiones, guerras, tensiones, desengaños que tiene con la mujer o las mujeres, y en este caso su última mujer. Y podríamos decir que esto lo escribe a modo de ficción, pero quizá porque no sabe del todo si es cierto, aunque ya hemos visto que él interpreta esas vidas como vidas que realmente sucedieron. Pues vamos a por ello. Bien, capítulo 1, Andrómeda. No he podido recordar nada anterior a Andrómeda. Quizás ese sea mi origen, aunque no comprendo cómo se decide en hacer por primera vez ni quién lo decide. Recordar que nos cuenta en su biografía que hace estas regresiones, igual ha ido para atrás y ha ido tomando conciencia y memoria, y bueno, más atrás no puede ir de Andrómeda. Luego, pues él aquí, y estaremos en esta especie de ficción real, no puede recordar alguna anterior. Por lo tanto, pues bueno, empezó allí. Aunque aquí en las 2 primeras líneas ya nos dice que es un misterio, ¿no? Esto de cómo se empieza, ¿no? Y en este primer párrafo, pues ya está aquí plasmado el misterio de la creación entendido de la siguiente forma, ¿no? Dice, quizá el Padre Amorosísimo se enfoca en un nuevo ser, en una novedosa forma de manifestación y hace converger su existencia en un modelo de sí mismo peculiar y nuevo. Es prodigioso que alguien pueda actualizar eso. Se necesita un verdadero amor por la aventura y una especie de descarada osadía para hacerlo. Un escritor amigo mío me dijo que la clave de la escritura, bueno, hay muchas, ¿no? Pero una de ellas es el uso de los adjetivos. Básicamente que un adjetivo te puede hundir y si lo utilizas bien, pues te eleva, ¿no? El verdadero amor por la aventura y una especie de descarada osadía para hacerlo, ¿no? Actualizar eso, como escribe aquí, esa libertad. Dice, es como dejar libre a una hija y satisfacerse observando por dónde transita, qué aprende y cuándo puede crecer y entenderse. Ese igual es el misterio de la creación. Enseguida nos cuenta que en esa vida de Andrómeda, junto conmigo creó a otro ser y mi vida en Andrómeda se ligó a su existencia en forma total. Es decir, es como una especie de Adán y Eva, ¿no? Aquí van a ir los dos casi gemelos juntos, ¿no? En Andrómeda se recibe la notificación de la creación de nuevos seres y en mi caso la noticia del nacimiento de almas gemelas. Mi nombre original era Adaesuth, y el de mi compañera Balikai. Y siempre va a ir el uno con la otra y en las vidas que va a ir narrando también hay ese juego de espejos y de espejos, ¿no? En Andrómeda todo el tiempo se penetra y es penetrado en un constante estado de amor. Nos va a describir, ¿no? Cómo es esa vida. Casi que podemos pensarla como una vida supramental, cuando nos decía que había estado en la habitación de Sri Aurobindo en Pondicherry, o como una vida, si utilizamos su propia jerga teórica, un orbital de conciencia superior, quién sabe. Pues dice que Andrómeda había resuelto en aquella época la mayor parte de sus problemas políticos, casi que esto podría ser una peli de ciencia ficción, ¿no? Donde hay una futura civilización, que en este caso no es futura, es pasada, ¿no? Pero, y bueno, nos cuenta, ¿no? El gobierno estaba unificado y su dirección era espiritual, los líderes gobernantes eran grandes iniciados. ¿Cuánto nos hace falta esto hoy en día? Madre mía. Tanto yo como Balikai fuimos entrenados a permanecer en un estado meditativo casi constante, es decir, que no era el mindfulness, como digo, de martes a jueves de 6 a 8, sino que vivían en ese estado. Habla de la arquitectura de Andrómeda, esto me llama la atención, era de una geometría equilibrada y perfecta y me recuerda a viajes que he hecho a Auroville, en India, y cómo allí también se hace este esfuerzo, ¿no? por hacer una arquitectura también que refleje este supuesto estado avanzado, ¿no? Bien.
nos va contando cosas del sitio. Y aquí ya van a ir entrando cuestiones que hemos visto aquí y que vamos a ver en sus estudios científicos, ¿no? La comunicación entre los habitantes era directa, es decir, telepática, y su profundidad dependía del grado de las relaciones. Quizás es el futuro que viene, ¿no? Existían parejas, eso es curioso, ¿no? Que casi siempre habían sido creadas en forma simultánea. ¡Wow! Y cuya estructura mental y emocional le permitía una capacidad de unificación prácticamente total. Es decir, que la vida en pareja también era, llamémosle, supramental, ¿no? Como no, Jacobo nos tiene que hablar del sexo, ¿no? Y aquí escribe, la relación sexual fuera de este proceso de concepción era directa, es decir, a través de una penetración energética y no física. Había penetración, era energética. Bien, nos habla de los niños, los jóvenes. Se utilizaba visión remota para conocer otros planetas, ¿no? En vez de internet, visión remota, y parajes del universo, pero también se viajaba en naves espaciales tanto para realizar intercambios con otras civilizaciones como para conocer otras regiones del universo. Esto me parece interesante si nos lo tomamos en serio, ¿no? ¿Están avanzados, estarían ya totalmente desencarnados? Pues no, no. Tienen cuerpo, utilizan estas capacidades, pero luego pues viajan en vehículos. Habría que ver cómo son esos vehículos imaginados, ¿no? De la misma forma que si alguna vez por fin en las noticias se dice, pues sí, nos visitan, pues no sé yo cómo nos visitan, pero me imagino que algún cacharrillo vendrán, en algún cacharrillo vendrán, no será con ventanitas y alas, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención lo de las naves espaciales. Y además esto lo tengo fresco porque hace poco he comentado, insisto, la conquista del templo, cuando nos habla de esos niños con los que trabajaba, que luego venían y habían tenido sueños y dibujaban naves espaciales. Habla de lenguajes, habla de dispositivos que utilizaban, etcétera. Y luego dice, el espacio era conocido hasta en su más fundamental estructura, lo que permitía grandes hazañas de modificación de su curvatura. Sabéis que el espacio es crucial en la teoría sintérgica. Espacio, campo neuronal, interacción, observador, factor de direccionalidad. Cómo no, el espacio tenía que salir ya en esta descripción de cómo era Andrómeda, ¿no? La Latís, al fin y al cabo. Bien, nos habla de la zona prohibida, poblada por planetas en desarrollo y civilizaciones nacientes. Era conocida con exactitud en sus fronteras. Los jóvenes sabían que penetrar en ella no era permitido por el necesario aislamiento que la jerarquía había decretado a fin de evitar alteraciones en sus procesos de desarrollo y maduración. Esto es casi como imaginaros que tenemos un experimento con otra especie animal y no queremos interferir, queremos ver cómo se las apañan, ¿no? Pues en este caso, por eso la Tierra pertenecía a la zona prohibida del universo. Vamos a ver estos terrícolas cómo se apañan, cómo aprenden, ¿no? De hecho, aquí le llaman que la penetración de la zona prohibida era castigada con el exilio en algún planeta de aprendizaje correctivo como la Tierra. ¿A qué se viene aquí? A aprender, ¿no? ¿A qué se viene yo qué sé, a Punta Cana? Pues a tomar el sol y beber, ¿no? ¿A qué se va la Tierra? A aprender. Habla de las naves, habla se sabía de civilizaciones aún más adelantadas, fíjate, aún más que las de Andrómeda, que vivían en un estado similar al de la latís espacio-tiempo. Y aquí ya, tanto en Andrómeda como en Alión, la esperanza de vida se había logrado extender al equivalente de 25.000 años terrestres. La condición de permanencia en un estado de amor. También tenían mascotas. El ego era una estructura prácticamente desconocida en Andrómeda. Cada quien allí se sentía diferente, pero simultáneamente igual al resto. Era muy claro para todos que el camino implicaba un ser uno mismo, en ausencia de definiciones, y todos buscaban oportunidades para expandirse. ¿Qué pasa entonces? El amor entre Balikai y yo era una de esas oportunidades y ambos lo sabíamos, pero empezamos a pensar que habíamos llegado a la perfección, y ese es su pecado, ¿no? Si queremos hablar en estos términos, ¿no? Tema de la percepción, parezco un teclista, ¿eh? Tema de la percepción, perdón, de la perfección, que aquí sale una y otra vez desde el principio, recordar, ¿no? Su mamá perfecta, la abuela perfecta, buscando la perfección en las mujeres. Empezamos a pensar que habíamos llegado a la perfección. No podíamos concebir un estado más exaltado que el nuestro y descendimos en un planeta encantador y deshabitado. Y aquí pues tienen este momento los dos, ¿no? De subidón y un poquito de arrogancia. Nos miramos y decidimos que nos habíamos convertido en dioses. Debíamos manifestarnos como tales y una idea prohibida cruzó por la mente de Balikai, curioso que cruce por la de ella. En ese momento, al principio la rechacé, pero todo señalaba en esa dirección. Y ahí van, deciden ir a la zona prohibida. ¿Por qué? Era el lugar adecuado para probar la fuerza de nuestro amor. Y así empieza.
la gran transgresión, y dicen que en la zona prohibida irradiaba una atmósfera de temor. Allí ocurrían las transformaciones más dramáticas de todo el universo. Les castigan, les mandan allí. Nos dijeron que hasta no haber aprendido lo que debíamos aprender, olvidaríamos nuestro origen, pero siempre habría en nuestro espíritu una añoranza y ella sería nuestra guía. Os sonará familiar esto, ¿no? Esa especie de que me acuerdo de algo, casi como no, como un sueño que te despiertas y está ahí, se me va, está ahí, se me fue. Y luego, por mucho que intentes, cuesta mucho no ser que te venga, ¿no? Pues lo mismo, vigilia, sueño, lo mismo aquí en esta idea de una vida anterior, ¿no? Hay esta añoranza, que es casi como la cuerda que te ata para el retorno, pero no te acuerdas. Bueno, y finalmente, ¿no? Quien les manda allí, un técnico del Consejo Kármico, Kardam, gran experto en informática. Antes de conectarme al mecanismo de desmaterialización, me prometió que me ayudaría. Sus últimas palabras fueran: te amo y me haré presente ante ti cuando estés listo para regresar hacia el final de tu 11ª vida. Y aquí ya diríamos, bueno, pues ya puede entrar el siguiente fotograma, ¿verdad? Y ahí empieza con su primera vida. Vamos a ir cubriendo esas 11 vidas. Fijaros también que Jacobo desapareció, ¿no? Este libro está escrito en el 91, escrito, publicado, me imagino que a la velocidad que escribía, publicado y escrito el mismo año, ¿no? 91 desaparece en el 94. No sé yo si él sabía que ya había acabado su viaje y quería volver. Era la hora de volver, ya no solo de completar su vida, sino este periplo de 11 vidas y probablemente, con suerte, regresar a Andrómeda. Ahora vamos a ir por las 10 vidas más una, porque vais a ver que la última es tela. Las 10, pues vamos a ir ligeritos. Capítulo 2, India, yo soy. ¿De qué va esto? Tampoco se trata de... Son cortitos y los podría leer todo, pero no. Leer vosotros. Esto va, como veréis, de su padre, de su madre, de su esposa e hijos en esta vida, ¿no? Desastre de la muerte, la conciencia que se sabe a sí misma, escribir, amor, secreto, silencio. Yo me he apuntado aquí las palabras clave, ¿no? De lo que va este capítulo. Bueno, aquí empieza ya hablando directamente que en el mercado de Tiruvannamalai estaba rebosante de gentes, colores y ruidos cuando la vi. Ya está ahí otra vez. Como también leíamos aquí, ¿no? Cuando la vi en aquella conferencia, cuando tal, ya está ya prendado, ¿verdad? No podía vivir sin ella, tan, tan, tan. Mis padres lo empezaron a notar. Él, Patanjali, resulta que en su primera vida su papi era Patanjali, en la India. No está mal. Bueno, aquí nos cuenta, su madre también. Bueno, durante 20 años mi esposa Soraya y yo vivimos una vida tranquila. Tuvimos 6 hijos, 6 hijas y 2 hijos. ¿Ve? Y luego pasa algo terrible. Él se va en barco. Cuando vuelve, resulta que, pues, que ha habido un verdadero holocausto en el poblado. Se han cargado a todo el mundo. Y entonces él pues se va. Comencé a andar sin saber a dónde llevaban mis pasos, ¿no? Ido, ido de sí. Y desperté en otro lugar. El calor de una fogata me calentaba y haciendo un esfuerzo enorme alcancé a divisar frente a mí un hombre delgado de barba enorme, cubierto únicamente con un pequeño taparrabos. Antes de poder reconocerlo, volví a caer en la inconsciencia. La misma experiencia se repitió en varias ocasiones en intervalos que parecían transcurrir sin intermedios. Y ahí se vuelve a encontrar con su padre Patanjali, que esta vida, es decir, esta historia, esta vida dura 3 páginas aquí, ¿no? Pero bueno, se enamora, se casa, familias, los cargan a todos, se va por ahí en este estado meditativo dentro del estado y ahí se queda. Permanecí con mi padre, aparecido, que le ha aparecido ahí, hasta que murió. Me dediqué entonces a escribir sus enseñanzas, y aquí ya sale el tema de escribir. Viví 20 años más y nunca abandoné el bosque. Me alimentaba de raíces y frutos silvestres. Algo dentro de mí permaneció en el misterio hasta que morí. En ese momento se rasgó un velo y pude percibir un estado de amor que me colmó, pero solo por un instante. Patanjali me había mostrado que el secreto del ser se encontraba en el silencio. Su mensaje estaba claramente descrito en los aforismos que yo mismo había inscrito en grandes rocas para que perduraran intactos hasta ser encontrados por otros buscadores. Y yo al leer esto pienso, bueno, en rocas en esta primera vida, pero en la número 11 lo harás gracias en libros, ¿no? Inscritos en libros para que perduraran intactos y ser encontrados por otros buscadores como nosotros. Solamente en el instante de morir de mis labios surgieron 2 palabras: yo soy. Bueno, esta es la historia que os animo a que os leáis tranquilamente. Capítulo 1, India, yo soy. Capítulo 3, Egipto, yo tengo. Esto va, palabras clave: hermana, deber, de la visión extraocular, Moisés, holocausto, muerte y verdugo. De nuevo. Dalín me y yo
nos volvimos a encontrar en Egipto, pero como hermanos gemelos. Esta pareja, ¿no? Se va a ir encontrando. Dalimné, al igual que yo, nació esta vez en un cuerpo masculino. Ambos poseíamos la extraña capacidad de ver imágenes perfectas con los ojos cerrados y de recibir mensajes provenientes de fuentes extrañas. Lo hemos visto en su investigación y en su biografía. Lo vemos también en esta segunda vida ficcional, ¿verdad? Visión remota y visión extraocular, probablemente. Y resulta que había surgido un gran hombre llamado Moisés que prometía liberarnos de la esclavitud. Esto es en Egipto, os podéis imaginar dónde está. Y siendo judío, ¿verdad? Jacobo, pues no está mal que una de sus vidas le hubiera tocado vivir ese momento tan importante, ¿no? Para el pueblo judío. Bien, subió a la montaña. Mi hermano y yo participamos durante algunos días en las orgías, sexo y trascendencia. Pero cansados y dándonos cuenta de que nadie nos ponía atención, continuamos con nuestros diálogos e imágenes. También aquí hay una matanza impresionante y al final les juzgan a los dos. Se decretó la muerte de mi hermano. Un verdugo se adelantó y clavó un cuchillo en su corazón. Desesperado me lancé en contra de los jueces y también fui muerto. Caí junto al cadáver de mi hermano y tomándolo de la mano expiré. Y no sé si por eso se dice yo tengo un hermano. Aquí también muere trágicamente. Bueno, no, el anterior no muere. El anterior muere plácidamente, aunque hay esa desgracia. Aquí también esa desgracia de cadáveres, pero muere en esta trágicamente. Capítulo 4. Japón. Yo pienso. Esta es yo pienso. Esto va de pensar claro y estar callado. Aquí nos va a hablar de un samurái, de emociones. Van a salir mucho sus emociones, sobre todo la agresividad y la tristeza, de un maestro y de la claridad del silencio. Y recordar que en su biografía leímos algo sobre samurái, que era ¿quién era? ¿Don Lucio? Que le decía que en su vida anterior había sido un gran maestro samurái. Quizás tenga que ver con esto. Vagabundeaba entre comarcas, era un señor de la guerra, un samurái. Mi apariencia era fiera y llena de poder y dentro de mí una llama viva alimentaba un deseo de violencia que permanecía permanentemente encendida. Nunca me pregunté el porqué de mi agresividad, pero al mismo tiempo añade aquí que estaba envuelto de melancolía y tristeza, ¿no? Insisto, os invito a que leáis la historia, el cuento es muy breve. Y finalmente, pues parece que se enfrenta como si se enfrentara con alguien, una figura que viene, y esa agresividad que dice, bueno, cuidado, que esto no es cualquiera, ¿no? Por fin él habló y su voz me penetró hasta las entrañas. Dijo que aceptaba mi derrota como una victoria y mi amistad como una bendición. Mi ira permanente se desvaneció por completo y mis ojos se llenaron de lágrimas. Aquí hay este cambio emocional, ¿no? Catártico. A partir de ese momento se convirtió en mi maestro. Recordad la figura del padre, ¿verdad? Y me enseñó a pensar con claridad y a callar mi mente por completo. En ese silencio todo respondía y el conocimiento fluía sin obstáculos. Vivió hasta los 130 años de edad. Su maestro, un día antes de su muerte, me llamó a su lado, me entregó su espada y se despidió de mí con una sonrisa. Y luego es muy bonito porque dice, y aquí acaba el capítulo, he tenido mucha suerte porque, tal como él, una mañana divisé a lo lejos un guerrero joven, inexperto e iracundo, como yo lo había sido, y con un andar pausado y totalmente consciente me le aproximé con una sonrisa en mis labios, ¿no? Repite la historia. Y este era, recordar, yo pienso. Bien, capítulo 5, Tíbet. Y este es yo siento. Esto va de la naturaleza, de la latiz, otra vez del maestro, del amor, anterior del silencio, esto va del amor puro y del sentir. Por eso yo siento. Tíbet. Aquí habla de un grupo de amigos y se reunían y hablaban. Tenía un buen amigo, se llama Milarepa. Es un maestro aquí, sí. Y dice, y se preguntaban, ¿el espacio es obtrusivo? Pues no. Y entonces habla, por un lado, de más y de menos, ¿no? Es decir, el espacio se había solidificado y por más que tratamos, no pudimos. Es decir, mueve algo, entonces lo solidifica y no puede. Entonces ahora les pregunta lo mismo, pero al revés, ¿no? ¿Esa roca es obtrusiva? ¿Obtrusiva? Nos miramos los unos a los otros, dijimos que sí, y entonces Milarepa se levantó de su lugar y con un caminar ágil se acercó a la roca y sin un esfuerzo aparente y con un dominio total penetró en ella y la atravesó como si no existiera. Fijaros aquí, el tema es el tema del espacio, ¿no? ¿Vacío o no? ¿Puedo atravesarlo o no? Y aquí el maestro les está
pues poniendo paradojas que además son vivenciales de, mira, ahora no podéis atravesarlo y ahora podemos atravesarlo del todo, ¿no? Aquí están, observan al maestro en semicírculo, un amor puro, a todos y a cada uno los sentía con tal compasión y cariño que era difícil permanecer inmóvil sin manifestarlo abiertamente. Esta vida es una vida guay, guay. Comprendí que él vivía en ese estado y que nada era comparable con la posibilidad de aprender a permanecer allí permanentemente. No volví a ver a Milarepa hasta 30 años más tarde, pero precisamente el día en que murió. Él sabía que mi vida había cambiado desde aquella sesión en la que su corazón había activado el mío. Y acaba diciendo, ¿no?, que vivió agradecido a Milarepa el regalo de enseñarme a sentir. Esto va del corazón. Una vida muy linda esta. Capítulo 6, Jerusalén. Yo quiero. Esto va de Miriam y su hija Esther, su familia, sus deseos. Pero luego está Jesús y Josué y el templo. Y a mí esto me recuerda, y aquí interpreto, por supuesto, de esa dicotomía, por un lado la familia, su familia, la que describe en su vida mexicana, si queréis, con Estusha y Lisette, ¿no?, y sus deseos. Y por otro lado el templo, que puede ser la ciencia, ¿no?, los laboratorios, los maestros. Y finalmente, en este capítulo va de dejarlo todo, de abandonar, de escribir y abandonar. Abandonar, desaparecer, quizá no, pero quizá sí decir, bueno, ni mi familia ni la ciencia, más, a otro lugar. A Miriam la recuerdo con su pelo rubio flotando con la brisa. No solamente la amaba, también la reverenciaba y en las noches un deseo inmenso de poseerla me acompañaba, siempre creciente y alimentado por sus caricias y besos. Estaba totalmente entregado a mí y me colmaba adivinando mis deseos y anticipándose a ellos con una intuición y una sabiduría femeninas que siempre me asombraban. A nuestra hija la llamamos Esther, dice aquí. Nos alarmamos cuando a nuestros oídos llegó lo que parecía ser una terrible blasfema atribuida a ese joven. Nos dijeron que se decía Hijo de Dios y Mesías. Volvimos a llamarlo al templo y allí confirmamos nuestras sospechas. Le prohibimos seguir blasfemando, pero él nos dijo que solo obedecía a su Padre en los cielos. Y nos sentamos debajo de un olivo, bueno, qué lujo, ¿no? Y me dijo quién era y que había venido. Me conquistó por completo y me aceptó como discípulo. Y aquí es uno de los discípulos, ¿no? Empecé a tener problemas en el templo por mi asociación con Joshua y poco a poco me alejé de Miriam y mi hija. Una mañana decidí dejarlo todo para poder estar permanentemente al lado de Joshua. Dejarlo todo. Abandoné a mi familia y me reuní con él. Y otros 11 que como yo habíamos decidido dedicarnos completamente a seguirlo. Miriam y Esther me fueron a buscar desesperadas por los acontecimientos, las recibí y les dije que nada sería igual a lo que fue. Me pidieron regresar con ellas y volver a vivir como antes, pero yo me negué. Esto pasa también a menudo en la vida de Jacobo, ¿no?, que la gente le pide y él se niega, él dice, no, ahora voy por aquí. Me dediqué a escribir todo lo que veía. Bien. Capítulo 7, India. Y este se cotitula Yo analizo. Esta vez una historia de una chica violada y el análisis que hace y luego la tensión entre el análisis y la unión. Mi tez era morena, mi piel fuerte y mi talle delgado. Andaba con paso lento, totalmente erecta, porque mi dignidad era lo único que me sostenía. Vivía con las mujeres y nos protegíamos unas a las otras de la insistencia masculina por satisfacer sus deseos con nuestros cuerpos. Me habían violado tantas veces que cada vez que sentía a un hombre me daban ganas de provocarle el mismo dolor que su pene erecto penetrando en mis carnes secas me había causado. Sin embargo, deseaba casarme y tener hijos. No comprendía por qué anhelaba y me pasaba horas enteras analizando, este capítulo se titula India, yo analizo, analizando la contradicción entre mi repulsión y mi atracción. Terrible vida, como habrá habido muchas, desgraciadamente. Y luego describe, solamente una vez fui feliz, se encuentra con un hombre y se siente a gusto, aquí lo explica, simplemente con su presencia, sintiendo una seguridad que jamás antes había experimentado. Me vio con una mirada parecida a la de los ojos de la cara que veía en mi mente y me dijo que todo era un aprendizaje y que debía tener paciencia y analizar el significado de lo que me sucedía. Mi vida era un aprendizaje, me había dicho. Yo debía analizar su significado. Sentía mi cabeza dividida en docenas de compartimentos.
compartimientos. A veces permanecía durante días enteros en esta situación hasta que por fin un yo unificado aparecía. Y ahí está la tensión encarnado en esta vida concreta, ¿no? Me di cuenta hacia el final de mis días que la unión no pertenecía y no se podía hallar a partir de los compartimientos. La unión pertenecía a otro nivel que aparecía súbitamente e independientemente del análisis, pero de alguna forma ayudado con él. Morí viajando entre tres compartimentos analizando sus contenidos, ¿no? Pero aquí nos habla, ¿no?, de este salto. No sé si de orbital, pero sí que es un salto en el que no va de analizar independientemente, sino de llegar a esa unión. Capítulo 8, de que está en Polonia, y esto se titula Yo equilibro, del Talmud, de la Torá, de los infinitos, de las palabras, de la teoría del significado, de la perfección, de la participación, de la mente, del espíritu y de la verdad. Estas son mis palabras clave. Luego también resaltar aquí, ¿no?, que hay pasajes que tienen un verdadero estilo, no es simplemente alguien describiendo, está muy bien hecho, ¿no? Desde mi ventana los veía caer, lentos y acolchonados como si poseyeran vida propia. Algunos se pegaban al vidrio impulsados por una suave corriente de aire. Entonces me acercaba lo más posible para observar sus formas. Todos eran perfectos pero diferentes unos de los otros. Me preguntaba cómo podía ser aquello. En una noche de tormenta la cantidad de copos de nieve no podía ser contada ni siquiera con el uso de todas las combinaciones posibles de las letras del alfabeto hebreo. Sin embargo, existía una similitud. Cada palabra tenía un índice numérico resultante de la suma del valor de cada letra. El número de palabras también parecía ser infinito, aunque seguramente menos infinito que la cantidad de copos. ¿Dos infinitos? Bueno, así empieza, ¿no?, este capítulo. Habla, ¿no?, aquí de las palabras, de las familias de palabras, de esas combinaciones de palabras, de nuestra mente buscaba, aquí escribe, nuestra mente busca argumentos y nuestro espíritu versículos de la Torá para defenderlos, ¿no? Así, fe y razón, o doctrina y empirismo, no sé. Aquí su amigo, colega Reuben me dijo que a mis observaciones les hacía falta un marco de referencia más general que pudiera englobarlas y darles dirección. La teoría, de nuevo, ¿no?, a esas observaciones. La pregunta de cómo se activa el significado. Y yo le dije que por detrás de sus palabras se escondía la consideración de que todo lo que acontece es perfecto y absolutamente determinado. No solamente eso, sino que nosotros participamos de ese orden y podemos influir en él. O sea, no estamos excluidos. Me encanta, ¿no?, esa visión muy participativa. Cuando en cambio actuamos sin esa conciencia, nuestra vida parece perder valor y sentido. El miedo refleja una falta de fe. Y luego escribe más adelante, ¿no? Qué fastidioso debe ser transformar todo en números. Las cuentas, que digo yo, y los cuentos, y cómo ambos se autoinhiben y se retroalimentan a la vez. Es lógico pensar que no estábamos solos y que lo que venía a nuestra mente como pensamientos originales provenía de seres más avanzados que nosotros que nos ofrecían su ayuda. Decir lo que no podía decir, ¿no?, pienso yo aquí cuando lea esto, es recibir. ¿Y de dónde lo recibo? Nunca salí de mi pueblo y cuando mis padres murieron heredé su casa y me casé. Viví hasta los 85 años y nunca me olvidé de Reuben y mis conversaciones con él. Hacia el fin de esa vida comprendí que la verdad se encuentra en el equilibrio exacto de todas las cosas. Es el aprendizaje de esta vida en Polonia, que por eso se llama Yo equilibro. Capítulo 9, Francia. Yo deseo. Esto va de una familia lujosa y de algo curioso que va a pasar con su madre, y con su hermano, y con su padre, y con el amante de su madre, que básicamente las descubre y hacen un complot contra él y lo ahorcan. Esa es la historia. Hay mucho spoiler aquí, inevitablemente. Francia, yo deseo. ¿Yo deseo a quién o qué, no? Yo deseo a ella, yo la deseo a ella, y ella desea a otra o a otro. Ni siquiera sospechaba que vivía en un lujo desorbitado porque así había nacido y nunca conocí otra forma de vida. Mi hermano era menor que yo. Voy saltando, por cierto, ¿eh? No es ni el principio ni directamente. Mi hermano era menor que yo y a él sí se le permitían visitar a mi madre cuantas veces quería y pasarse a su lado mañanas enteras. En cambio, a mí eso me era prohibido. Básicamente, el hermano tiene todo el cariño y el amor de la mamá y él no. No entendía el porqué de rechazo materno y la razón de que mi amor se acrecentara cada vez que mi madre me apartaba de su lado. Más repulsión, más atracción, ¿verdad? Bueno, lo narra, es terrible. Hacía cualquier cosa para halagar a mi madre y atraer su atención, pero de nada servía. Esto está claro, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que le pasó con su madre. Cuando cumplí 21 años, mi padre murió. Entonces, ahí viene la
sorpresita de este capítulo, de esta vida, de esta historia. Cuando el padre murió, ¿no? Empezó a frecuentar el castillo una mujer llamada Paulette. Mi madre y ella se pasaron el día juntas y en ocasiones también las noches. Yo seguía con mi costumbre de asomarme al picaporte de la puerta de la alcoba de mi madre y una noche vi un espectáculo que me dejó paralizado de asco y repulsión. Mi madre y esa mujer estaban desnudas y acostadas sobre la cama besándose y acariciándose. Bueno, y ahí golpea la puerta y entra enfadado, ¿verdad? Y claro, se lía una buena. ¿Cómo acaba? Bueno, ordenó un plan y finalmente fui encarcelado y tras un juicio sumario sentenciado a muerte en la horca. Paulette y mi madre habían tramado todo aquello. En el momento en el cual sentí el tirón de la soga alrededor de mi cuello, un enorme deseo de venganza me envolvió, y la imagen de una mujer rubia descalza y con un vestido blanco rogándome que volviera a casa se presentó en mi mente. Esto es lo que le pasa en Francia. Safed, yo veo. Va de un discípulo de técnicas de vidas pasadas, del retorno a la unidad, de meditación, de ver y morir en paz. Bueno, aquí también, como decía, ¿no? Me convertí en uno de sus 12 discípulos más cercanos. Nos llamábamos los cachorros del león de Safed y así nos empezaron a conocer. Todos los jueves, el Ari me llamaba a su lado y durante horas me hablaba acerca del estado de mi alma y me enseñaba diferentes técnicas para ayudar a progresar. Me habló de mis vidas pasadas, es casi como que en esta vida pasada pudiera recopilar las otras vidas pasadas, ¿no? O recapitularlas. Me habló de la India, del Tibet, de Egipto, de Polonia, que ya hemos hablado de ellas. Me dijo que nos habíamos conocido en las faldas del monte Sinaí y cuando vio mi vida premia Safed, el tono de su voz se convirtió en un lamento. Salí de esa sesión completamente confuso. Yo sabía que las almas transmigraban y que el camino era regresar a la unidad. Sospechaba que Safed no era mi primera vida, pero nunca me imaginé que alguien tuviera la capacidad de recordarlas. Y creo que muchos de vosotros, o algunos, tampoco, quizá incluido yo. Bien, aquí les asignan a cada uno un tipo de meditación, están pues, practicando estas técnicas. También me enseñó a ver. Habla de que no podía escribir, hacerlo era más lento que el pensamiento. Y luego, en las noches, Hayim recibía la visita del espíritu del Ari y yo fui testigo en varias ocasiones de lo que sucedía entre esos dos seres privilegiados. Allí regresó a Safed, enseñó la Cábala y morí tranquilo tras toda una vida dedicada al estudio de la Torá. Llegué a poseer evidencia la que me permitía predecir ciertos acontecimientos. Una vida de aprendizaje más o menos tranquila en Safed. Capítulo 11. Y esta es su penúltima vida, antes de la última, que es la de México, ¿verdad? Efectivamente. Y esta va de la revolución, de estar en una celda y de ser fusilado, ¿no? Aquí empieza directamente narrando que estaba en una celda, solo podía dar 3 pasos en el interior de la celda, pero mi voluntad era más fuerte que la prisión. Debía conservarme fuerte y atlético, porque sabía que esa no sería mi última morada. Aquí habla de Vladimir Ilich, exilio a Siberia, la revolución de 1905, Lenin condenado de nuevo al exilio y nosotros a prisión. Eligen a Lenin como jefe supremo de la revolución. Durante 7 años construimos al lado de Lenin el socialismo soviético, pero al mismo tiempo vimos acumular poder desmedido en las manos de Stalin. La cosa no sale bien. Una madrugada fuimos arrestados y fusilados. La vida del revolucionario de verdad, ¿no? Que es que se la juega toda y acaba mal. Bien. Y ahora paramos porque, claro, llegamos al capítulo 12 y uno pensaría, bueno, pues fijaros, ¿no? El ritmo, yo más o menos os he resumido, os he hecho os he destacado pasajes, ¿no? Como invitación. Que es un crimen, por otro lado, porque, hombre, coger y leeros el cuentito, que son 3 páginas, no mis pinceladas, ¿no? Pero habéis visto la estructura de cómo van estas historias. Y si uno no se ha fijado en el índice, dice, bueno, pues ahora viene la vida número 11, ¿no? Nos contará algo, en este caso es México. Yo sé, nos contará algo de México, 2, 3, 4 páginas, una historia, chimpum, y luego, pues recapitulará a una conclusión, igual vuelve a Andrómeda, pues ya os digo. Ni se sabe si vuelve a Andrómeda y esta vida en México no son 2 páginas, son 35 o 40 páginas, ¿no? O sea que casi que ahora viene la otra mitad del libro, es toda la movida, como se dice en Madrid, en España, ¿no? Todo el movidón que tiene. 35 páginas de estas
10 vidas y la vida número 11 son 40, ¿no? Y esto es brutal. Esto es brutal porque es una... Aquí hay unas cosas que debe ser difícil vivir con esa intensidad, esa, ese huracán emocional. Y incluso suena a poco de... Poco digno de un genio o de casi de un gurú o de alguien iluminado, ¿no? Y muy probablemente, casi con total seguridad, esto va de Teresa, su última mujer, en México. Bien, aquí hay algunas reflexiones también meditativas, ¿no? Mi mente inicia su habitual recorrido matinal. Los estados de inmovilidad y paz comienzan a transformarse en una sensación de extrañeza. Ni siquiera es válida la observación porque ésta se ha incluido dentro de un sistema de juicio. Comienza la nada y en ese estado decido levantarme. Otra vez es necesario hacer porque ser ya no es factible. Hay muchas frases aquí que es prosa poética. Otra vez es necesario hacer porque ser ya no es factible. ¡Wow! Bien, desesperación e inquietud, la noche oscura del espíritu y la sensación de poseer un cuerpo con un supraconsciente asociado con la luna. Lo único que puede satisfacer es estar con Katia y ella permanece en su propia casa luminosa y acompañada por toda la vida mientras que a mí solo me acompaña una mente llena de resentimientos. Esto es un momento de bajón, que también lo sabía aquí, ¿verdad? Qué momentos de bajón, ¿no? Yo era consciente lo que era ya no existe. El poder del silencio se ha transformado en un conocimiento totalmente ajeno. El contacto ha desaparecido y ha sido sustituido por el juicio acerca de la irrealidad invisible. Quiero decir que el impulso a no satisfacer ilusiones y mantenerme en consideración de realidad tangible y ausente de falsedades me ha llevado hasta el total desconocimiento de mi propio mundo. Esto es casi para interpretarlo, ¿no? A modo de teatral, ¿no? Ser o no ser, ¿no? ¡Guau! Y encima si lo estás sintiendo así, ¿no? Que es que te... Y entonces aquí va todo de lo que él siente y lo que la otra, ¿no? Su mundo es más real y auténtico, mientras que el mío solo aparece en condiciones excepcionales y estas requieren de una ausencia de roces con miles de condiciones que para el cuerpo son necesarias. El escribir me está calmando y sigue y sigue. Bueno, 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 bueno. Llevamos una página, ¿eh? Cuánta dependencia y todo porque ella no quiere vivir conmigo, ¿no? Aquí teníamos en España, creo que aún vive, ¿no? Un grupo que se llamaba Pimpinela. Es poco digno mencionarlo en una serie sobre Jacobo, ¿no? Pero y era como, no sé, era como a dos voces, ¿no? Y estaban discutiendo y tal, ¿no? Puesto que todo es ella, escribir se ha incluido como una totalidad dentro de la prohibición. Pero describirla con otro nombre y no mencionar aspectos reconocibles acaba con la prohibición. Ella puede ser cualquiera. Recordar el problema con la mujer, con su madre, con las mujeres. Ella puede ser cualquiera. Eso tiene y no tiene importancia, porque la importancia es asunto de una relatividad total. Aquí hay veces que no entiendo lo que está diciendo. Solo entenderá él desde su estado ahí, ¿verdad? El problema es que no dañar a uno daña a otro y el intercambio de daños y no daños puede convertirse en un laberinto de una complejidad impresionante. Menuda lleva encima. Este último, todo parece estar sometido a leyes y a condicionamientos y la condición humana es semicadavérica, es decir, ligada a una serie de ajustes encargados de mantener un estado de hipnosis colectiva que intenta no asustar historias personales. Parece contradictorio, pero no lo es. En realidad, quien hace este juicio en mí pertenece al mismo mundo que critico porque queriéndolo o no pertenezco a él y no he sido capaz de sustraerme de su influencia. Lo que satisface es la honestidad total, porque en ella y por ella todo fluye hacia el misterio de una creatividad sin freno, y sin ella todo se ajusta intentando mantener un tema o mito principal que congela el espíritu y mantiene atado y aburrido y acaba por desesperar. Habla de la ignorancia iluminada. Todo es primera vez y todos y cada uno existen sin pasado y sin encuadres. La inocencia, entiendo yo, ¿no? Teoría, entiendo yo. Sí, sigo leyendo. Los encuadres producen seguridad y dan la ilusión de conocimiento, pero no son más que un sustituto de la verdadera sabiduría, y esta no admite mantenerse fija más que por un breve instante a riesgo de convertirse en un filtro que evita ver. Hay tanto por leer, leerlo, ir a leer solo esto, ni que sea. La tierra es hermosa, sobre todo cuando ya no interesa la libertad, o mejor, cuando se la puede disfrutar desde la no libertad y todas sus leyes, ver como pinceladas hermosas de un cuadro que en la distancia ya no somete o aprisiona. La obsesión con el deseo de no estar encarcelado es la peor de las cárceles, porque evita vivir la condición de ignorancia iluminada en sí. Y esta requiere abandonar todo
Tento. Nos habla del vacío, ¿no? La ausencia. Bueno, desde el principio, cuando no se vive una existencia pura, se resguarda una identidad limitada incapaz de resistir la ausencia de condiciones de sostén que ella misma ha creado para no salirse de cauce. La gramática de estas frases, no, yo no soy comentarista de texto, ¿no? Pero aquí lo estoy haciendo, ¿no? Fijaos la gramática tal, de tal, de tal, de tal y contradicción, ¿no? Sin embargo, como la existencia pura implica el ser satisfecho con cualquier condición, es necesario asumir la realidad de algo que así satisface, a menos que ese algo real se diluya en la misma condición independientemente de su carácter. Pero no sigo porque he aprendido a no ofrecer resultantes finales, ya que no son comprendidas desde dentro y se las ingiere como si hubiera sido fácil llegar a ellas, o se les desecha porque si no provienen de la propia búsqueda se convierten en productos mercantiles etiquetados, empaquetados y mostrados en vitrina. Aviso a todos los greenbergianos. Esto va por nosotros, ¿eh? Es decir, mucho Greenberg y pocas nueces, ¿no? ¿Lo hemos hecho nuestro o no? ¿O lo vendemos en vitrina, ¿no? Voy a repetir esto, les parece un aviso muy importante, ¿no? Ahora que Jacobo está tanto de moda, ¿no? Pero no sigo, ya no os voy a decir más, no sigo porque he aprendido a no ofrecer resultantes finales, ya que no son comprendidas desde dentro y se las ingiere como si hubieran sido fácil de llegar a ellas o se las desecha, o sea, o te las comes y bueno, no pilla realmente, o se las desecha porque si no provienen de la propia búsqueda, se convierten en productos mercantiles etiquetados, empaquetados y mostrados en vitrina. Molt bé. Esto es la primera parte de este capítulo, hay muchas más. Luego descubrí el pensamiento de Katia, helo aquí, y ahora nos describe cómo ella se siente, ¿no? El dolor es mi única referencia. Esto podría ser teatralizado, en obra de teatro, ¿eh? Si me abandonara, desaparecía. ¿Para eso sirve mi dolor? Se lo diré a Pedro, aunque temo decírselo, es tan infantil. De todo se pone celoso y tiene un miedo enorme a quedarse solo. Con ese dolor, ¿quién puede pensar en celos? ¿Serán así todos los hombres? Todos venimos de una mujer, nacimos de ella y de ella nos formamos. Por eso se convierten en unos chiquillos. Qué ganas de encontrar un verdadero hombre. Resonarán muchas de vosotras, ¿verdad? Bueno, nos cuenta más cosas. Todo debería ser tan sencillo en la vida y en cambio esto es un infierno en mi cabeza, un torbellino y el dolor que no me abandona jamás. No se lo deseo a nadie, pero es necesario vivirlo para comprender y Pedro no lo vive y no lo comprende. He buscado el amor en todo momento. No existe algo más grande y maravilloso y verdadero sentido de la existencia sin encontrarlo. Me sorprende la simultaneidad de su madurez y de su inmadurez. A veces lo oigo y me parece que Dios habla a través de su boca. Él hablando de ella aquí, ¿eh? Ella hablando de él. Otras lo oigo y lo veo como un niño chiquillo haciendo una rabieta. Me confunde su necesidad de mí y en el fondo sospecho que me abandonará en cualquier instante. Quizás así se sentían algunas de esas mujeres, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién es Jacobo? ¿No? Suena como un dios y a veces suena como un niño enrabietado. Parece que no va a poder vivir sin mí y parece que en cualquier momento se irá. Más frases, ¿no? Tocar fondo es tocarse a uno en el lugar que no puede ser comprendido ni observado. Tocarse a uno es llegar al mito sin sobrepasarlo. Bueno, pues ahí queda eso, para que lo meditéis, ¿no? Aquí nos habla de la teoría, del presente, del pasado, del futuro, de la culpa, de reprimir mensajes, de somatizarlos. Recordar cuando hablaba de la somatización de su abuela y la suya propia. Habla del hombre, de la mujer. Uno sufre a costa del otro. Lo humano tiene como meta llegar a lo no humano. Otra gran frase. Doy un salto y me salgo de la prisión de mi mente. La observo desde fuera de las rejas y me regocijo. Comprendo que existen tres diferentes niveles de la conciencia. El primero es el de la mente y sus cárceles. El segundo es el sí mismo y se activa cuando observo al primero. El tercero es la conciencia de unidad y aparece cuando mantengo la observación por un largo periodo e incorporo nuevos contenidos al acto de atestiguar. Nos habla de conocer una flor. No comprendo lógicamente a la flor, sino la siento en su experiencia como la mía propia. Luego volvemos a hablar de ella, ¿no? Aquí he tenido este momento más metafísico, meditativo, y luego aquí en otra sección no acepté necesitar. Dejé de desear compañera, dinero, éxito y amistades. Estaba fuera del mundo, me salté una etapa. No pasé a través de ella, sino sobre ella. Sobrevivir, que no es lo mismo que vivir. ¿Se entiende? Cuando me veáis así, es que estoy leyendo. Pero no puedo evitarlo. De tanto no hacer daño, la empecé a necesitar. Con esto se pueden hacer 35 canciones de amor
Fijaros, ¿no? Es que tengo aquí apuntado, ¿no? Tanta conciencia y luego en lo cotidiano con la pareja, tela, ¿no? Lo siento, habla ella ahora, habla ella, lo siento por él porque lo quiero, pero yo me estoy aprendiendo a querer más que a nadie y esto me lo enseñó él mismo. Hemos saltado unas cuantas páginas, ¿no? Yo reconozco en mí tres oscuridades. Tres oscuridades conocen mi alma. Una real, otra bienvenida, la última penosa. Lo real, por violarme, sobreviene. Sé que él lo intuye y me pregunta por mi amor. No le miento. Le digo la verdad aunque no toda. Lo que quiero, pero no me atrevo a reconocer que ya no lo amo. Existe una diferencia enorme, pero me cuido de confesárselo. Temo que lo perdería para siempre y eso no lo soporto. Ahí estamos, ¿eh? En esta última vida. ¡Fua! Diría, ¿no? Suena a juicio, ¿no? Pero después de tantas vidas y tanto trabajo, yo no sé si le van a dejar volver a Andrómeda, ¿no? Menuda, menuda. Quien no acepta lo propio poco a poco en externo lo convierte. Culpables buscan los otros castrando su vivencia. Quiere ser perfecto y así en mediocre se convierte. Escribo desde detrás del texto y mezclo prosa y verso en un nuevo intento por darle frescura a mi vida. Es al entenderlo que se percata que su verdadera misión aquí, en la tierra, es la conciencia rescatar de toda materia. Fijaros que está escrito como se escribía antaño, ¿verdad? El que ve la visión y lo visto son uno. Habla de perdonar, perdonarse, del amor verdadero. Mira, otro trozo, otro fragmento de prosa poética, ¿no? Quien a la razón se ofrece tejiendo con ella todo, parece, olvidando en su sacrificio que corazón y alegría con la lógica no florecen. Nadie me explicó que basta con la vida y que es la existencia su único sentido. Qué ganas de recuperar lo perdido, desaprender lo aprendido. Bueno, he ido saltando, para que tengáis la degustación, ¿no? De sentir, esto es lo que he aprendido. Y aquí acaba, ¿no? Esto es lo que he aprendido y a esto me han conducido tantas vidas y tantas muertes. Cardam, mi padre verdadero, no ha aparecido quizás porque todavía no cumplo lo que se pretendía que aprendiese o quizás porque ya no lo espero. Si apareciera para llevarme con él, quizás me negaría. No lo puedo afirmar con certeza, pero ya no puedo concebir diferencia alguna entre la vida en este planeta o en cualquier otro. En todos, la conciencia del sentir es la misma y esto basta. Un abrazo. Chao, chao.